Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es María Soledad Alves, yo soy la docente adjunta de la Cátedra de Pedagogía General Especial y la idea de esta presentación es poder transmitir algunos conceptos o algunas imágenes que les sirvan de disparadoras para iniciar el recorrido bibliográfico de esta unidad número 1 de Pedagogía General y Especial. Así que bueno, vamos a compartir pantalla. Bien. Esta unidad 1 que tiene que ver con conceptos o con desarrollo teórico acerca de la modernidad, de la pedagogía y de la sociedad, ¿sí? Primero vamos a definir bien qué entendemos por pedagogía o qué sabemos de pedagogía, ¿sí? La pedagogía es una ciencia social, y que tiene el principal objetivo de investigar y reflexionar, no solamente investigar, sino preguntar y repreguntarse acerca de las teorías educativas en todas las etapas de la vida, no solamente en la infancia. Yo agregaría que además de en todas las etapas de la vida, en todos los contextos en el cual el proceso de educación se lleva a cabo, ¿sí? El concepto de pedagogía ha evolucionado muchísimo y se refiere a una ciencia que estudia a la educación como un fenómeno complejo y multireferencial, que quiere decir que en él interfieren muchas, pero muchas variables. Por eso es que se nutre de conocimientos provenientes de la sociología, la historia, la antropología, la filosofía, la psicología y la política. A lo largo de este cuatrimestre vamos a ver por qué esta ciencia se nutre de conocimientos provenientes de estas otras ciencias. Para poder entender las teorías educativas, para poder entender el acto educativo, ¿sí? Para poder entender el hecho educativo, para poder entender la educación y para poder entender las instituciones educativas, es necesario remontarnos un poquito en la historia y ver los antecedentes, ¿sí? Del proceso de qué se entiende por educación, por transmisión de conocimiento, cómo era esta transmisión de conocimiento en la antigüedad, en los diferentes países, cómo es traída a Latinoamérica, ¿sí? Esta unidad, la unidad número 1, tiene que ver con todas estas variables que van a definir cómo hoy las políticas educativas en todos los niveles se caracterizan de manera diferente, o por qué se caracterizan de la manera que lo hacen, con sus fortalezas y sus debilidades. Bien, ¿cómo se transmitía el saber en la antigüedad? Lo transmitía un otro, siempre un otro transmite el saber y ese otro tenía este rol de ser alguien con mayor experiencia, podía ser un abuelo, podía ser un padre, ¿sí? Pero los saberes se transmitían con un objetivo claro y específico que era el de supervivencia, el de subsistencia y el de control del medio ambiente. Generalmente los antecesores, ¿sí? De los procesos o donde se buscan los antecedentes del proceso educativo, tiene que ver con países eurocéntricos, ¿sí? En Oriente, los primeros precursores de la transmisión de conocimiento tenían como fin o el principal objetivo la transmisión lingüística, la enseñanza del hebreo. Los niños aprendían sentados en el piso, en una alfombra, rodeaban al maestro que era el que tenía el saber y el conocimiento. En la vieja Atenas era un preceptor, era alguien de aquellas clases sociales bajas, indígenas generalmente, que eran los que funcionaban como preceptor y transmitían el conocimiento a los hijos o hijas de los reyes, ¿sí? De la oligarquía. Ellos se iban a su domicilio, ¿sí? Y además también acompañaban a los niños a las niñas a aquellos espacios y donde se transmitía el conocimiento y los ayudaban a realizar sus tareas. Esta figura del preceptor va a ser reemplazada luego por el pedagogo, ¿sí? Con un fundamento epistemológico, político y ético que tiene que ver con las bases que sustentan a la pedagogía. En Roma había un sistema de sillones y de castigos. Ese sistema en el cual uno
si le pregunta a sus abuelos hoy si recuerda si en la escuela la maestra lo retaba o le tenía algún tipo de castigo cuando no podía internalizar un contenido, algunos abuelos suelen contar de que los docentes les hacían poner las manos sobre los bancos y les pegaban con una varita de madera, ¿sí? En Roma los docentes ocupaban este lugar que era superior, como en un atrio, más arriba, de donde se visualizaban a todos los niños y las niñas, y tenía este lugar de poder. La severidad era parte del método pedagógico, ¿sí? Del método que impartía la enseñanza. La educación en la casa de los príncipes, ¿por qué se habla de educación en la casa de los príncipes? Porque era la élite de la oligarquía, quienes eran los principales destinatarios del conocimiento. Por eso es que se llamaba la educación en casa del príncipe. Esto alrededor del siglo XV, donde los preceptores concurrían a las casas de los reyes para transmitir el conocimiento a los niños o a las niñas, a los hijos de los príncipes y de los reyes. En este caso, el conocimiento no se transmitía en un espacio destinado a tal fin, sino que alrededor de los niños y de las niñas se realizaban otras tareas, no había un clima escolar de atención y de concentración. A finales del siglo XVII aparece un pensador, ¿sí? Un padre de la pedagogía moderna. Ya hay antecedentes importantes que tienen sus fundamentos algunas de las teorías pedagógicas, ¿sí? Y didácticas que tienen las políticas actuales. Convenio creó un cuerpo de conocimientos, ¿sí? Para poder organizar la educación, tantos conocimientos teóricos como prácticos. El que propone una organización gradual de la educación y con ello segmenta los contenidos que deben ser dados en una etapa evolutiva y otros que deben ser dados en otra etapa evolutiva, ¿sí? Por lo tanto, él fue el primero en construir un programa específico que determina qué enseñar, a quiénes, ¿sí? Y cómo debía realizarse la enseñanza. Comenius es el padre de la didáctica moderna. La escuela de La Salle y Lancaster tienen muchas similitudes también. La Salle, que era un párroco, ¿sí? Católico, se dedicó especialmente, pero es el que primero tiene la mirada ante una clase social de bajos recursos, ¿sí? Y que pone también mucha atención a la formación de quien imparte la educación, la formación docente. También estaba dentro de este modelo lasalleriano el control, el orden y el control. Y es un método simultáneo colectivo de enseñanza, pero en el cual se garantizaba la escolaridad masiva de grupos de alumnos con muy pocos maestros. El método lancasteriano viene a superar el lasalleriano porque incluye dentro del aula o dentro del espacio, dentro de la institución donde se transmite el conocimiento, un docente tutor, ¿sí? O monitor, el cual consiste que estos son alumnos, monitores que median entre el resto de alumnos y los docentes. Este sería como un antecedente del ayudante de segunda dentro del aula de una materia en el nivel universitario, ¿sí? Ven cómo hay cuestiones, conceptos, variables o aspectos, ¿sí? Del proceso o de las teorías educativas de las cuales la educación en la actualidad, ¿sí? Guarda relación con esas prácticas que estaban en la antigüedad. Bueno, ya al final de los siglos XIX, que es el periodo que más vamos a hacer hincapié en el recorrido teórico y en el recorrido práctico que vamos a hacer en esta unidad, empieza el surgimiento del sistema educativo moderno, como es entendido el sistema educativo moderno a fines del siglo XIX. Entonces, la escuela surge gracias a 4 procesos fundamentales: la revolución agrícola, la revolución industrial, la idea del ciudadano y la revolución tecnológica, ¿sí?
Es en este tiempo donde se empieza a tener como premisa que la razón, ¿sí?, que el conocimiento, que la transmisión de conocimiento a los hombres, generalmente en ese momento era más a los hombres que a las mujeres también, hay una cuestión de género en la cual impartía que el conocimiento debería ser recibido por el hombre, iba a lograr el progreso definitivo de los pueblos, ¿sí? Surge también en este momento el panóptico que tiene esta cuestión también de control, ¿sí?, sobre todas las variables, los contenidos, las metodologías o las herramientas que formaban parte del sistema educativo moderno. Con este estado, ¿sí?, en el sistema educativo moderno, empieza el diseño de sistemas educativos en América Latina, donde el Estado asumía el rol principal como responsable directo de la creación del servicio educativo, y aparte como regulador del sistema, ¿sí? Entonces, a fines del siglo XIX, ¿qué aparece para poder regular este sistema educativo? Aparecen diversas leyes que dan lugar a la conformación de sistemas educativos nacionales, ¿sí? Entonces, en ese momento histórico es cuando se consolida eso que pensaba Comenio, esa gradualidad de la educación, ¿sí?, es enseñar para todos por métodos efectivos, pero con una secuenciación de la educación. Si bien esta didáctica de Comenio es tomada en cuenta, el modelo empieza a entrar en contradicción cuando no puede defender los derechos de toda la población, de todos y todas, ¿sí? No tiene en cuenta el respeto por las diferencias, la libertad, la autonomía de los grupos y de los individuos dentro de esos sistemas educativos democráticos. ¿Qué utilizan en estas últimas décadas del siglo XIX y comienzo del XX? Aparecen los sistemas educativos que están en íntima relación con los estados nacionales, ¿sí? La educación empieza a tener esta mirada de que es la herramienta por la cual cambiar la sociedad y eliminar las diferencias culturales. Entonces, se perfilaba como elemento fundamental para la formación de ciudadanos. ¿Y qué utiliza? ¿Cuáles son las dos primeras premisas o estrategias que se utilizan a finales del siglo XIX y principios del XX para poder crear estos estados nacionales, ¿sí?, y estos sistemas educativos? Es la universalización de la educación primaria, lo que le puede dar identidad nacional y cohesión, esta mirada de un todos, ¿sí?, y una ciudadanización, y la institucionalización de la escuela secundaria y la universidad. Pero esta institucionalización de la escuela secundaria y la universidad tenía como principal objetivo formar a la élite política dirigente. Este origen del sistema educativo tradicional tiene sus bases en el modelo tradicional europeo, que es traído desde los países eurocéntricos, ¿sí?, y que se adaptan a la metodología o a las políticas que establecen en América Latina, pero como hay escasa participación de la población en esta fijación de prioridades, ¿sí?, de requerimientos, de necesidades, y cuando había tanta diversidad social, ¿sí?, y inequidad e inaccesibilidad de algunas clases sociales a cuestiones básicas de desarrollo social, político y económico, es que hay esta gran oposición, no pueden llegar a esta universalidad de la educación en esta sociedad moderna. Si bien está la ley para la obligatoriedad, hay gran distancia entre el discurso y las condiciones reales que se producían con esta obligatoriedad. No hubo políticas institucionales en ese momento histórico para que se pueda lograr esta integración y esta cohesión social, ¿sí? ¿Qué pasó? Hubo gran exclusión, repitencia, abandono, ¿sí?, y acceso de la participación ciudadana
a este sistema educativo que estaba pensado para atraer al territorio latinoamericano. Y también había una disociación entre el contenido que se transmitía, que no daba cuenta de experiencias sociales que tuvieran relación con la realidad en la cual el contexto de América Latina estaba inmerso. Hay en un conflicto entre estos contenidos socializadores que buscaban homogenizar a la población, ¿sí? Porque América del Sur había un alto porcentaje de población indígena y de migrantes que no estaban puestos dentro de los objetivos de este sistema educativo moderno. Esta pedagogía que viene que tiene su base, que se asienta en las bases eurocéntricas, tiene una didáctica positivista. ¿Qué es una didáctica positivista? Es que se fija en el modelo organicista, biologicista. Se enseña en función de ese desarrollo biológico y organicista del sujeto. Donde esa didáctica positivista dejaba fuera a un número significativo, ¿sí?, de la población, de la ciudadanía que formaba parte de América Latina. Entonces hay una gran deuda en ese momento histórico porque no puede abarcar la totalidad de la población, ¿sí? Algunos países lograron avances importantes en 3 puntos. Si hacen un recorrido histórico, específicamente en el texto de Tedesco, hacen la comparación en los países latinoamericanos, en Chile, en Paraguay, Bolivia, Brasil, de cómo iban cada uno de estos países adecuando este sistema moderno educativo a sus propias prácticas, ¿sí?, a su propio sistema educativo, y qué políticas iban impartiendo en un nivel macro, más general, a nivel nacional, y cómo esas políticas iban bajando a diferentes estratos sociales, políticos y económicos, ¿sí? Igual en este sistema moderno, educativo, el rol del maestro siempre estaba asociado a un proyecto, ¿sí?, a un proyecto de sociedad. En 1960 entra en juego algunas variables que tienen que ver con el crecimiento económico de cada uno de los países de Latinoamérica, ¿sí? Y la educación se plantea como un elemento clave para la formación de recursos humanos. ¿Qué son estos recursos humanos? Tienen características diferentes en diferentes países de Latinoamérica, que eso también lo pueden ver en el recorrido histórico. Y empieza a haber dos nuevos actores que empiezan a influir en las variables que van a tener en cuenta para la definición de las políticas educativas. Esos dos grandes grupos, no menores, uno son los organismos internacionales económicos, ¿sí?, el Banco Mundial, y los organismos internacionales de paz, como la UNESCO, la OIT, la CEPAL y UNICEF, que los organismos internacionales económicos empiezan a tener mayor injerencia y participación, ¿sí?, en cuestiones que están más relacionadas a definir más instancias de políticas educativas en el sentido acerca de qué contenido se transmite, ¿sí?, y qué recursos económicos y financieros se otorgan a cada uno de los países de Latinoamérica para poder lograr esta expansión cuantitativa, ¿sí?, de los procesos educativos o de las políticas educativas. Y las organizaciones como la OIT, la UNICEF, dan las bases y la investigación que tiene más que ver con el desarrollo social, ¿sí? Entonces aportan gran variables técnicas como políticas para poder crear espacios de discusión permanentes, ¿sí?, que son a un nivel más supranacional, donde podían llegarse a acuerdos, ¿sí?, que estos acuerdos nacionales o internacionales en relación a qué políticas educativas debía llevar a cabo cada país, a veces no tienen cierta correlación con las realidades políticas de cada uno de los países, más aún en Latinoamérica. En los comienzos del 1970, donde particularmente en América Latina empieza el proceso del
la dictadura militar, ¿sí? Hay un comienzo de privatización de la educación, ¿sí? Y hay una interrupción en el periodo democrático, hay un impacto del sistema educativo. El sistema educativo y las políticas educativas tenían como principal objetivo ser un aparato ideológico del Estado, ¿sí? Y determinaba qué se enseñaba, cómo se enseñaba y a quién se enseñaba. Hay un abandono de la pedagogía y una escasa expectativa de la escuela y sus actores. Hay a partir del año 90, que hay transformaciones de índole capitalista, la educación como instrumento clave para responder a las exigencias de eficacia que demandaba la sociedad, responde a una lógica de mercado en la producción de la educación, ¿sí? La educación en este momento histórico estaba principalmente destinada a la formación, ¿sí?, de clientes empresariales, ¿sí? Tenía un objetivo pura y exclusivamente económico, tenía una lógica del mercado y la producción de educación. Se considera esta década entre 1980 y 1990 el retorno de la democracia y el Estado de Derecho, pero con un fuerte impacto en una crisis económica, un deterioro de la oferta educativa, un deterioro en las condiciones de vida de la población, ¿sí? Un endeudamiento externo, reducción de salarios, donde esos salarios los principales afectados eran los docentes, ¿sí? Hay una disminución de la inversión pública en educación, hay aumentos de tasas de escolaridad, pero altas tasas de repetición y fracaso escolar, y hay una segmentación de la oferta educativa. Con estas privatizaciones y esta descentralización de la educación, pasando de nación a las provincias, ¿sí?, logra esta mirada neoliberal de la privatización de la educación, creando cierta inequidad, desigualdad y una distribución hasta desigual del potencial educativo para toda la población. Entonces es el mercado el que tiene esta distribución de los bienes sociales y este mercado que tiene ciertos privilegios. Hay una subestimación de la dimensión pedagógica y una subestimación del docente en esta década. Se considera el periodo neoliberal como el peor periodo en la construcción de políticas educativas con un tinte equitativo, igualitario, de accesibilidad y de igualdad de oportunidades. Tenemos una luz, así que aparece, es como una teoría pedagógica que empieza a surgir y que es interesante que por ahí la planteemos en este primer teórico, que por ahí no está planteado en el texto de Tedesco, pero sí lo nombra en algunos de sus recorridos, pero sí que es interesante que lo podamos revisar y que podamos ya ponerlo en agenda para saber que así como la imagen que les mostramos al inicio de la cursada, va a aparecer en el discurso y que sienta las bases quizás a cómo hoy pensamos la pedagogía y la pedagogía crítica, ¿sí? Que uno de los principales referentes de la pedagogía crítica es Paulo Freire, ¿sí? La pedagogía crítica nace como un proceso de cambio en el ámbito educativo frente a una educación tradicional, va en contra de esa educación tradicional y esa pedagogía positivista, ¿sí?, criticando sus prácticas y sus intereses que la clase dominante ejerce sobre la escuela. Freire es uno de los referentes y de los representantes más reconocidos. Tiene dos libros muy interesantes, que uno es La pedagogía del oprimido y otro es La pedagogía de la esperanza, ¿sí? Paulo Freire aparece a problematizar los vínculos pedagógicos, cómo se desarrollaban en la mayoría de los sistemas educativos vigentes, y propone una nueva pedagogía destinada a los oprimidos. Compara la pedagogía tradicional, positivista, con la bancarización, con un banco donde uno deposita en el otro algo, sin ningún tipo de interrelación entre ambos, sin dialógica. Su método procura dar al hombre la posibilidad de redescubrirse y de concientizarse. No se pretende como un método de enseñanza, sino de aprendizaje, para que las personas aprendan a ejercer su libertad y a practicarla a través del diálogo, de la dialogicidad, ¿sí? Freire es uno de los referentes principales
de la pedagogía crítica, y él se hace varias preguntas que por ahí a mí me gustaría que se las puedan realizar cuando se encuentren con el material bibliográfico, cuando vean los videos que sugerimos para estos teóricos, cuando realicen las guías de lectura, ¿sí?, de los trabajos prácticos, que es algo que se plantea también desde la pedagogía crítica, es que frente a un contexto de pobreza, cualquier intento de pensar el para qué y quién le sirve la escuela, no puede dejar de partir de estas preguntas. ¿Quiénes son estos nuevos sujetos que hoy habitan las escuelas? ¿Qué significa o puede significar la escuela para ellos? ¿Qué los atraviesa? ¿Cuál es su cotidianidad? ¿Qué les pasa por fuera de las escuelas? ¿Qué lugar ocupa la escuela en sus vidas y qué buscan en ella? ¿Cómo piensan el futuro? Quiero hacer un paralelismo y utilizar este concepto de escuela no como escuela en sí, no como escuela secundaria o primaria, sino como espacio contexto educativo, que puede ser en este momento también la universidad. Si nosotros nos hacemos estas preguntas en este momento, ¿sí?, para construir colaborativamente y poder internalizar y poder ser y poder interpelar también la historia y esta bibliografía que ustedes ahora van a acceder, para poder hacer un antes y después de las teorías educativas, un antes y después de la escuela, de un contexto educativo donde hoy se transmite un conocimiento específico para algo, ¿sí?, para desarrollar una competencia, para ser un profesional, para aprender algo procedimental, ¿sí? Estas preguntas son las que tendrían que marcar en ese contexto educativo para los que pensamos las políticas educativas.